Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Es probable que sienta lástima por ella. MetaView dijo esto en voz baja al final. Hice una pausa y luego sacudí la cabeza. No estoy segura, solo sé que ella no puede soportar lastimar a Noctau. Además, la trama dice claramente que es amor a primera vista. Entonces, ¿cómo puede ser lástima? Ella se compadece de ella porque la están abandonando. Tal vez Marisa simplemente está confundida. No sabe lo que es enamorarse o, para decirlo de otra manera, ¿alguna vez ha amado a alguien en su vida? El tono de voz serio de Metaví me puso nerviosa. Inmediatamente me sentí al lado de la pequeña mujer y estaba a punto de darle una explicación, pero la bella abogada se levantó inmediatamente. Cuando yo me senté, ella nunca ha amado a nadie. Por eso, cuando conocí a Nuptau, supo que era diferente. Le expliqué de manera apresurada, casi mordiéndome la lengua. Era como si le estuviera explicando que mi sentimiento por Metapi no era lástima sino amor, aunque era un poco demasiado rápido. ¿Qué tiene Nuptau para causar tal impresión para que Marisa se enamore de ella? Solo hay una Nuptau en este mundo. Eso es lo impresionante, como tú. Solo hay un como tú en este mundo. Quise decir, pareces estresada, Mai. Entonces, ¿tú también sientes lástima por mí? Metaví permaneció en silencio, junto a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. Grité mi negativa. No quería que ella me malinterpretara. No, no siento lástima por ti. ¿No soy yo, Nuptau? ¿Qué te hace pensar en eso? No lo sé. Puedo sentir que Nuptau soy yo. Si no soy yo, ¿quién? La primera novela de un autor siempre se escribe con experiencia de la vida real. Miré atónita a la persona que podía ver a través de mí con tanta facilidad. Su ceguera no tenía ningún efecto en su capacidad para detectar lagunas en la trama. Eso es cierto, pero tomé prestado tu personaje porque es interesante y misterioso. No estoy diciendo que sea lamentable ni nada por el estilo. ¿Por qué tendría lástima de ti? Eres rica y hermosa. No tienes que trabajar, pero puedes gastar libremente. La persona de la que debería tener lástima soy yo misma. Ahora estoy desempleada y trato de mantenerme motivada escribiendo una novela para mi novia. Encogí los hombros y eso hizo que Metaví se girara hacia mí. Aunque no nos miramos a los ojos, podía sentir una sonrisa amable. Haces que parezca tan lamentable. ¿Ves? Soy más lamentable que tú. Pero Marisa es muy hermosa y rica en la novela. ¿No eres Marisa tú? Es lo que el autor quiere ser, pero no es. Así que lo inventé. Por favor, evita involucrarte demasiado. Cuando la interrumpí, Metaví pasa de estar seria a reírse. Lo siento, probablemente estoy demasiado involucrada. Hoy leíste mejor tu novela. La mujer de rostro dulce me felicitó. Eso me dio un poco de vergüenza. ¿Tienes hermanos? ¿Eh? Mi corazón se aceleró cuando ella preguntó eso. ¿Por qué lo preguntas? Solo tengo curiosidad. Tal vez tengas hermanos con una apariencia o voz similar. Tal vez estás aquí por algo. ¿Qué tan involucrada estoy? La pequeña mujer dejó escapar una sonrisa tan amplia que su rostro se arruga. Ella también me levanta el pulgar. Tu novela me hace pensar mucho. Puedes llamarlo un éxito. Es mucho mejor que la última vez. Empezaste bien. Sonreí secamente. Lo que Metaví sospechaba me puso tan nerviosa que no podía respirar libremente. Me acerqué a ella para romper con ella en lugar de mi gemela, pero ahora estaba escribiendo una novela y pretendía ser Aobe. ¿Qué pasaría si se enterara de esto más tarde? Es porque tengo un buen apoyo, y tal vez sea por una canción que escuché mientras escribía esto. Vertí todas las emociones en la novela. Una canción. ¿Qué canción te ayudó a escribir esta novela? Se llama Tu canción.
Conecté los auriculares a mi teléfono y compartí uno con Metavi. Estábamos sentadas junto a la ventana y escuchando música juntas. El piano, la guitarra, el bajo y la batería combinaban a la perfección. La voz dulce y altísima del cantante era la combinación más notable. Metavi tamborileó con los dedos sobre su muslo al mismo ritmo que la canción. Luego me sonrió al final de la canción. Es hermosa. Una canción de amor sin la palabra amor. ¿Cierto, no? Tienes buen gusto para la música y para contar historias. Mientras escuchaba la canción, repetí escenas de tu novela en mi cabeza. ¿Hay algo que creas que debo cambiar? Le pregunté con entusiasmo a la abogada, que era muy sincera con sus críticas y buena para encontrar defectos. Sería más divertido si el accidente de la amiga de Marisa no hubiera sido un accidente, ¿eh? Sí, imagínate si el accidente de la amiga de Marisa no fue por negligencia, sino porque algo causó que sucediera. ¿Cuánto más interesante sería eso? ¿Cómo intentar evitar atropellar a un conejo que se interpone delante de la bicicleta? ¿O cómo alejarse en bicicleta de un perro que persigue la bicicleta? Demasiado ingenuo. Otra vez, Metavi negó con la cabeza y me pidió que pensara más. No puedo pensar en nada más. Como alguien a quien le gustan los thrillers, sugiero, ajá, la persona que hizo que la bicicleta se cayera de la colina es el ex que estaba a punto de ser abandonado. ¿Crees que eso sería más emocionante? Miré a la persona que hizo la sugerencia y chasqueé los dedos con deleite. Eso le daría sabor a la historia. ¡Wow! Eso es mucho mejor. La trama es muy interesante. Entonces hagámoslo. Iré a trabajar en el esquema de la trama. Gracias.